Un directo más y esta vez os voy a hablar de las enseñanzas de Luis Hay en mi vida y de cómo fue la vida de Luis Hay y por qué tiene tanta trascendencia el mensaje que nos deja. Tiene un mensaje realmente impactante bajo el punto de vista de todo lo que ella ha experimentado y todo lo que ha vivido, porque en ese vivir y en ese despertar de su vida, toda la trayectoria que trae desde su infancia, y que voy a hacer un breve repaso de la vida de Luis Hay para que entendáis y veas todo lo que ella descubre a través de los patrones mentales que va acumulando a lo largo de su vida y de su infancia, y cómo luego combate un cáncer que tiene de más mayor. Este cáncer ella entiende perfectamente por qué se origina en su vida, y quiero contártelo y explicártelo para que veas cómo realmente podemos afrontar y transformar los procesos que vivimos a nivel físico o emocional de tipo enfermedad para cambiarlos y transformarlos. Realmente el modelo mental es francamente importante. Cambiar y desprenderte de ese modelo mental es la clave para sanar definitivamente cualquier enfermedad. Y cuando tú tienes a tu alcance de qué manera puedes hacer lo que hoy lo voy a explicar, realmente es una herramienta sagrada, como digo yo, divina, para trascender, curarse, sanar y empezar a vivir de una manera diferente. Vamos allá, voy a empezar contándote un poquito todo lo que ha supuesto esta trayectoria de vida de Luis Hay, y también cómo se sincroniza con los conocimientos y el trabajo y el estudio que yo he hecho a lo largo de mi vida, porque sin haber leído sus libros, los he empezado a leer ahora, he llevado una trayectoria de trabajos y de empleo de herramientas muy similar a los que ella ha propuesto a lo largo de su conocimiento y su vida, y me ha impactado todo lo que ella aporta en su gran despertar del alma, porque ella tiene a lo largo de su vida un despertar impresionante. Ella comienza contando, inicialmente yo te diría esta frase que me parece maravillosa: todos somos uno. Y es verdad que todos somos uno en el tapiz cuántico, cósmico del universo. Nuestras conciencias están conectadas las de unos con otros, y por eso en el plano Tierra estamos experimentando mucho también de la conciencia colectiva, no solamente la nuestra propia. La colectiva también está influyendo en nuestra forma de pensar y en nuestras actitudes. Ella suele preguntar cuando hacía sesiones de consulta. Luis Hay preguntaba a sus clientes siempre acerca de cómo había sido su infancia. Les hacía esta pregunta: ¿quiere usted contarme brevemente algo sobre su infancia? ¿Y por qué hacía esta pregunta? Porque esto le daba una visión general de la vida o del esquema vital de la persona. Los patrones que traemos desde nuestra infancia en nuestras casas, o sea, la forma de pensamiento que se ha tenido en tu familia, cómo se ha transmitido el mensaje educacional, lo que has visto del comportamiento de tus padres, entre ellos, hacia ti y hacia tus hermanos, es un patrón que luego tú, de forma inconsciente, repites en la nueva familia que tú vas a formar. Y por eso es realmente interesante entender el patrón que ella trajo, cómo lo transformó, para que veas la trascendencia, o sea, el potencial inmenso que hay dentro de cada uno de nosotros para la autosanación y para cambiar ese esquema. Y cómo podemos utilizar muchas técnicas holísticas. Por supuesto que el patrón, o sea, el diagnóstico y el estudio médico es importante. Nosotros, cuando necesitamos o nuestra salud no está funcionando bien, acudes al médico, y el médico te va a dar una visión, un primer diagnóstico, un acercamiento, y a partir de ahí la responsabilidad poderosa de ser tú mismo el que sea responsable de tu salud
Es de vital importancia, sobre todo, que utilices todas las herramientas que estén a tu alcance, que te conviertas en una persona activa que puede, a través de más técnicas, transformar ese proceso en salud. Soy la doctora Leonor Verdugo, te acompaño en esta transformación de tu alma, de tu cuerpo y de tu mente, en el cambio de mentalidad para sanar tus procesos emocionales, físicos, mentales y trascender a un plano donde tu vida tenga mucho más sentido, donde tu felicidad se materialice y donde tu salud sea muy, como quien dice, vibrante, donde estés vibrando en una energía alta, de alta salud, de alto pensamiento positivo. Este encuentro con Louise Hay, hoy te voy a dar esa visión de la vida, de lo que ella vivió, de cómo fue su experiencia vital y cómo transformó sus procesos de tipo físico, porque ella padeció de un cáncer, y cómo lo sanó sin intervención quirúrgica a través de todo el método que ella creó, con sus frases, sus afirmaciones y con todas las terapias holísticas a las que ella acudió. Y curiosamente, gran mayoría de estas terapias holísticas que ella utilizó las he utilizado yo en mi consulta a lo largo de todo el tiempo de los 29-30 años que llevo ejerciendo mi profesión, con resultados realmente extraordinarios. Por eso quiero compartir contigo que todo lo que emplees y que lo utilices tú como herramienta en la que tú crees para transformar un proceso o una enfermedad que estés pasando, te va a llevar, si le das todo el poder y lo haces de una manera muy proactiva, te llevará a un resultado exitoso. ¿Cómo lo hace Luis? ¿Cómo lo hizo Luis? Ella, bueno, claramente nos dice que si tienes problemas ahora, en tu momento actual, los modelos mentales que los han ocasionado se iniciaron mucho tiempo atrás, probablemente en la infancia o en tu época más temprana. Ya os expliqué que los conflictos programantes, estructurantes que generan enfermedades en el futuro se van a generar en la vida intrauterina, cuando tú estás dentro del útero de tu madre, o en los primeros años de vida. Luis cuenta que cuando ella tiene 1 año y medio, sus padres se separan. Y su madre, con la intención quizás de tener un hogar para ella y para Luis, se vuelve a casar con otro hombre, un hombre europeo que tiene una mente muy germánica y una forma de quizás de tratamiento, ella expresa como brutal y violento. ¿Qué ocurre cuando ella tiene esta edad? Que, claro, cuando es muy niña, cuando tiene este año y medio y sus padres inicialmente se divorcian, su madre la dejaba al cuidado de unos amigos. Pero Luis se pasó 3 semanas enteras llorando de forma continuada porque sentía la falta de la atención y ese cariño inicial que se necesita de nuestros padres, y su madre tuvo que adoptar otra medida, otra forma de cuidados, la tuvo que coger y llevársela para cuidarla más de cerca. Pero ahí es cuando su madre se vuelve a casar y ella entra en una estructura familiar pues de trato violento, y cuando tiene 5 años comenta que en su casa la violencia se vivía de forma habitual. Entonces, a los 5 años, Luis está viviendo en su casa con su madre y el hombre con el que su madre se ha vuelto a casar, y es violada por un vecino. Ella lo define como un hombre ya, sí, un vecino que era alcohólico, y cuando a este hombre lo condenan a 15 años de cárcel, y ella se queda con la gran culpa de sentir que ha sido por ella y que cuando el hombre salga de la cárcel a lo mejor se quiere vengar, y entonces vive también con ese miedo cuando es tan pequeñita. Su imagen y su autoestima, la de ella misma, se deterioran muchísimo porque cada vez ella se ve
con una autoestima muy baja y manifestando todas esas pautas de ese poco merecimiento que ella tiene hacia el mundo exterior. Y tenía la creencia de que ella no servía para nada y que no se merecía nada. Y claro, eso era lo que le iba ocurriendo. Con ese modelo mental, lo que le ocurría en su mundo exterior solía ser eso. Dice que, por ejemplo, estaba en el colegio y a lo mejor llevaban unos pasteles para repartir y ella como se sentía que no estaba al nivel y toda la estructura que tenía, pues cuando llegaban a ella, que era la última en recibir el pastel, ya no quedaba ninguno para ella, ¿no? Porque había habido otros niños que habían cogido más y ella estaba expresando en su mundo externo todo el patronaje que ya iba llevando en su mundo interior. A los 15 años, como ya no soporta los abusos sexuales y el tipo de vida dura, porque le tocaba hacer los trabajos más duros en su casa, decide escaparse de casa y de la escuela, deja de estudiar y se pone a trabajar como camarera. Y en este trabajo, como ella bien explica, como su autoestima era bastante bajita y había recibido poco afecto y poco cariño, pues de buena gana prestaba sus afectos y su cuerpo para cualquier bondad que alguna persona quisiera otorgarle. Y a los 16 años se queda embarazada y da a luz a una hija. No se siente en el momento de poder educar y criar a su hija y busca un matrimonio que no tiene hijos y que estaba deseando de tenerlos y la da en adopción. Dice que tiene la desafortunada situación de no poder disfrutar de la esencia de haber sido madre. Cuando pasa este percance, ella vuelve a su casa a rescatar a su madre, a recoger a su madre porque la ve allí viviendo una situación bastante dura, y ella se lleva a su madre y deja a su padrastro con su hermana, porque su madre vuelve a tener otra hija con el hombre con el que se ha casado y que ya tiene 10 años de edad. La deja con el padre porque era como la preferida del padre, y ella se lleva a su madre, le busca un trabajo en un hotel como mujer de la limpieza y le busca un apartamento para que pueda vivir. Y Luis decide dejar su tierra, a California, y se marcha a Chicago con una amiga. Y empieza a trabajar allí en trabajos domésticos, pero dice que la violencia que había vivido en su casa, fijaros lo importante que es el ambiente familiar con el que te has educado o criado, ¿no? La violencia que había vivido en su casa y la sensación de ser algo insignificante, ella se sentía insignificante, le hace atraer a patrones de hombres que seguían maltratándola, incluso golpeándola. Y gracias a sus actividades colaterales, empieza a subir su autoestima, va aumentando, y ese tipo de hombres ella comenta que dejan de aparecer en su vida. Van empezando a no presentarse, porque ella va cambiando su patrón y se va empezando a dar más valor a través del trabajo que va realizando de forma doméstica, va haciendo el trabajo laboral que ella va realizando. Y ella estaba claro, ella comenta que esto es muy importante, que abandonando tu viejo modelo mental y tu convicción inconsciente de que no eres merecedor, es como tú vas abandonando totalmente ese tipo de personas que abusaban de ella. Deja de atraer ese tipo de patrón. Si tu modelo mental si el modelo mental de ella no hubiera sido aquel, no hubiera atraído ese tipo de personas. Y ella lo vio, más adelante lo entendió.
Ahora, dice ella, que en ese momento, cuando ya empieza a soltar porque se empieza a dar más valor, ya los hombres que abusaban de otras mujeres no se le acercaban a ella, no se sentían atraídos por ella, porque ella empezaba a soltar parte de ese modelo. Y después de unos años en Chicago y de diversas actividades domésticas, se decidió por irse a Nueva York. Y allí se convirtió en modelo de alta costura y trabajó muchos años como modelo de alta costura. Estuvo trabajando para firmas importantes y conoció a un caballero inglés muy elegante que le pidió que se casara con ella y se casó con él. Y conocieron, dice, a personajes importantes de la realeza, tenían cenas y comidas importantes, pero dice que ella no conseguía elevar su autoestima a pesar de tener este tipo de relaciones, porque por mucho que cambiaba externamente, su interior todavía no había cambiado lo suficiente para desprenderse de esto y empezarse a dar el valor. Un día, tras 14 años de matrimonio, comenta que su marido le pidió la separación porque quería casarse con otra mujer. Y para ella esto fue un golpe aplastante, así lo dice, un golpe aplastante. Pero se recuperó y continuó, dice, sobreviví a este golpe y ella continuó y siguió su vida adelante. Y ahí, en Nueva York, decidió un día acudir a una reunión de una iglesia, la Iglesia de la Ciencia Religiosa. Y en esa iglesia empezó a escuchar las charlas y los conocimientos que se expresaban allí. El mensaje de esa iglesia dice que le empezó a calar muy profundo porque le dio un conocimiento que en ese momento probablemente su alma necesitaba. Y empezó a ir a los servicios dominicales y a las clases semanales. Y se convirtió en una estudiante ávida porque tenía muchas ganas de aprender. Ella había dejado la escuela a los 15 años y no había tenido más posibilidades de estudio. Entonces se dedicó a un estudio voraz, tenía verdaderas ganas de aprender de todo lo que caía en sus manos, sobre todo relacionado con metafísica y sanación. Y en aquella iglesia neoyorquina se sintió tan a gusto que dice que se convirtió en su nuevo hogar. Ahí empezó a adquirir el conocimiento porque recibía clases y estudiaba a tiempo completo. Dice que dedicó un tiempo fuerte durante 3 años hasta que llegó el momento de examinarse como sanadora. Sí, por la iglesia esta. Les daban un título de sanadores autorizados por la iglesia. Aprobó sus exámenes y así empezó su actividad como terapeuta, o sea, la actividad que ella realizó con su clientela a nivel de sanación. Y eso que ella dice que no es sanadora, pero tenía unas dotes de sanadora súper elevadas. Porque estaba muy conectada con la información divina, porque en metafísica, cuando estudias los principios herméticos y los principios metafísicos, te dan toda la visión de cómo funciona el universo. Y cuando tú conoces el funcionamiento del universo, como las leyes del universo siempre se van a seguir dando, puedes ir acorde a esas leyes. Si tú no las conoces, muchas veces vas a contrapelo, no sabes cómo encajarlas, pero cuando tú empiezas a entender toda esa estructura, empiezas a ir a favor de esa enseñanza. Y ella empezó a aplicar todo esto y como quería seguir aprendiendo y llegaba el verano y la iglesia en verano no impartía las clases,
decidió irse a una universidad de Iowa, durante 6 meses a estudiar y siguió devorando y aprendiendo. Y ahí, por ejemplo, dice que aprendía asignaturas de biología, incluso la teoría de la relatividad, de química, o sea, de un conocimiento, como bien os he dicho ya, no tuvo esa posibilidad de continuar en el colegio porque a los 15 años se marchó de su casa y del colegio. Y cuando ya dice que en esa escuela era la mayor de toda la gente que había allí, que meditaban 3 veces al día, que allí no se admitía el alcohol, ni los tóxicos, ni las drogas, que ella estudiaba, se reunían mucho a estudiar, estudiaban a la noche, de día recibían sus clases y estaban en una concentración pues muy dirigida a recibir la información, ¿no? Y regresó, al de esos 2 meses, regresó a Nueva York y volvió otra vez a participar en los cursos de sanación de esta iglesia de Nueva York. Y hablaba en reuniones y empezó a tener una clientela porque, claro, ella empezó ya a sentir todo lo que aprendía, que lo podía utilizar y expresar, y la gente empezó a solicitarle un servicio. Y escribió un pequeño libro, un pequeño volumen, que será probablemente el libro de Usted puede sanar, sería como el boceto inicial del libro de Usted puede sanar su vida, que es un libro mágico, ha sido bestseller y ha vendido más de 30 millones de copias de este libro. Y escribió un pequeño formato muy simple, que era una lista de causas metafísicas de enfermedades físicas. O sea, ponías la enfermedad, la causa metafísica o a nivel espiritual emocional de esa enfermedad, y luego ella en su libro tiene la frase sanadora para quitar ese patrón mental que está generando la enfermedad. Y entonces tenía un pequeño librito donde tenía todo el listado de todas estas enfermedades. Y le llamó a este volumen Sane su cuerpo. Sane su cuerpo. ¿Qué hizo Luis? Comenzó a viajar, a dar conferencias, a dar clases, empezó a expandirse laboralmente ya en lo que su alma probablemente había pactado que venía a hacer como proyecto y propósito de vida. Y fíjate qué inicios tuvo, una infancia durísima, vive una situación familiar muy desestructurada, se tiene que poner a trabajar pronto, se queda embarazada, tiene que renunciar a su maternidad y a su hija y va cambiando de ciudades. Cuando cambias de ciudad, se dice que irte un año de tu país es una experiencia acelerada de autoconocimiento y desarrollo bestial. O sea que esta mujer, bueno, se fue a Chicago, luego a Nueva York, estuvo en Iowa un tiempo. Bien, entonces cuando ya empieza a tener este movimiento, de repente un día le diagnostican un cáncer. Y ella, fíjate cómo lo cuenta, dice: con los antecedentes de haber sido violada a los 5 años, de los malos tratos que había sufrido, no era nada de extrañar que el cáncer se manifestara en la zona vaginal. El cáncer que tuvo Louise Hay fue un cáncer de cuello de útero, que es justo la parte final de la vagina, donde la vagina termina y empieza el útero, ahí en el cuello. El cuello del útero representa el corazón a nivel reflexológico. La vagina tiene todos los puntos reflexológicos del cuerpo. Igual que los pies, cuando te hacen reflexología, en los pies y en las manos y en la cara y en la vagina y en los oídos y en el iris de los ojos están todas las zonas reflejas de tu cuerpo. Están representados todos los órganos. Y puedes actuar en todas esas zonas para trabajar mejorando estos órganos. Luego os lo voy a contar de qué manera. En esta situación, Luis se dio cuenta de que tenía que ponerse manos a la obra, porque fíjate que inicialmente dice que ella fue presa del pánico. O sea, tuvo un pánico total, normal, cuando te dicen algo de este tipo y te dan un diagnóstico así. Lo primero que piensas, ¿no? Cáncer, esto. Y claro, ella dice, tras todo el trabajo con mis clientes,
yo sabía que la curación mental funcionaba y ahora era el momento de demostrármelo a mí misma. Y ella sabía que cuando te decían que la enfermedad era incurable, significaba que no tenía curación por medios externos, sino que la curación había que ir al interior. Y esta es la gran clave a través de la cual sana Luis Hay y a través de la cual sana mucha gente, que yo lo he visto en consulta, cuando se pone a tope utilizando todas las técnicas que están a su alcance para liberarse del patrón, del modelo mental y del proceso físico y curarse el proceso, tanto degenerativo, maligno como benigno. Ella al escribir su libro, el libro que había escrito, ese pequeño librito que te he contado de todas las causas metafísicas de las enfermedades, sabía que el cáncer es una enfermedad originada por un profundo resentimiento contenido durante largo tiempo, durante tanto tiempo en tu cuerpo, que literalmente este resentimiento estaba devorando tu cuerpo. Porque el cáncer no es nada más que un crecimiento de células desorbitado que están devorando, como carcomiendo tu cuerpo, una zona concreta de tu cuerpo. Y ella se había negado a disolver el rencor profundo y la cólera que desde niña albergaba contra ellos. Así lo dice, contra ellos. No había tiempo que perder, se dijo. Tienes que ponerte de inmediato manos a la obra. Tienes muchísimo trabajo por delante. ¿Y qué hizo para sanar? Y esto es extraordinario porque aquí te está dejando las claves de la salud, las claves para curar cualquier proceso. Y yo lo he experimentado, te puedo asegurar que funcionan, porque cuando lo leí dije, wow, Leo, si esto tú ya lo has hecho. Pero ella te lo está contando tal y como lo vivió. Y es lo que más me ha impactado porque realmente fue extraordinaria. Se guió por su intuición, por su conexión divina. Aquí ella empezó a despertar la diosa que tenía dentro para empezar a concederse ser creadora. Todos, tanto hombres como mujeres, tenemos una gran diosa en nuestro interior. Cuando despertamos nuestra diosa, somos creadores de nuestra nueva realidad. La diosa no es nada más que esa parte tuya creadora divina que puede materializar en la tierra todo lo que tú como persona humana te propongas. En tu cuerpo, tu parte espiritual que está dentro de un cuerpo físico puede materializar lo que realmente desde tu diosa te decidas expresar. Por eso es muy importante reconectar con nuestra parte divina creadora, traerla a la tierra y luego materializar en la tierra eso que estamos deseando, porque esa es la espiritualidad encarnada. Cuando tú puedes materializar, esa es la carne, en la parte física, ese cambio, esa curación o eso que quieres lograr. De cualquier tipo, puede ser algo que quieras a nivel laboral, a nivel de amor o a nivel de salud. En este caso te estoy dando el plano salud porque estoy hablando de cómo Luis Hay sanó su proceso, pero puedes aplicarlo a cualquier proceso de tu vida. Y en este momento es cuando ella dice la palabra incurable da terror porque significa que no existe curación por los medios externos y que tienes que ir hacia adentro para sanar. Voy a beber un pelín de agua. Si te está gustando todo esto que te estoy contando, déjamelo aquí en los comentarios. Dime, me ha encantado, Leo. Y no dejes de seguirme en mi canal de YouTube, Doctora Leonor Verdugo, o aquí en esta cuenta de Instagram, Doctora Leonor Verdugo,
porque seguiré haciendo muchos más directos y subiendo información de mucho valor. Si te interesa de este tipo, vas a poder ponerte al día. Te voy a dar muchas claves. Y ella en este momento se dio cuenta de que se tenía que poner manos a la obra, hacer un trabajo muy potente ella misma de autosanación y de pedir ayuda también a todas esas personas que utilizaban técnicas holísticas en las que ella ya conocía y había creído, pero era el momento de experimentar su cambio a través de la ayuda de los demás y de su propia conciencia sanadora. ¿Y qué es lo que hizo? Fíjate, es que esto es muy fuerte lo que dice aquí. Si se hace operar el cáncer, no se iba a librar del modelo mental que lo había creado, con lo cual el cáncer volvería a recidivar y los médicos irían quitando cachito a cachito una parte de Luis Hay hasta que al final no quedara nada. Si el cáncer vuelve es porque no has cambiado tu modelo mental y te limitas a recrear esa enfermedad en otra parte de tu cuerpo. Esta información es muy valiosa, porque es la clave del cáncer. Entonces ella creía que si cambiaba su modelo mental, el que había originado eso, el resentimiento tan grande que llevaba oculto de todo el dolor que había vivido en su infancia, podía evitar la operación, podía curarse, podía hacer que el cáncer, esa carnosidad, como ella dice, que había crecido en esa parte, desapareciera. Y para ganar tiempo, ¿qué hizo? Les dijo a los médicos que no tenía dinero para pagar la operación, con lo cual los médicos le concedieron 3 meses más. Muy a regañadientes, pero le dijeron, bueno, te esperamos 3 meses, pero luego hay que operar. Porque claro, los médicos al hacerle el diagnóstico ya del cáncer in situ y de todo esto, pues ellos utilizan las herramientas que conocen realmente. Y entonces le dijeron que había que operar y extirpar esta zona. Asumió de inmediato su responsabilidad. Dice, me hice responsable 100% de mi proceso de curación, de mi salud. Es muy importante que sepas que el dinero, el amor y la salud has de ser 100% responsable tú de tu amor, de tu dinero y de tu salud. No podemos quejarnos ni responsabilizar a nadie de que no tengo, de que no hay. Eres tú el que tiene que ponerse manos a la obra a crear los cimientos de tu economía, de tu salud y de tu amor en las relaciones y que tienes con los demás, con tu mundo, con tu gente. Entonces asumió muy rápido la responsabilidad de su propia sanación. Así lo cuenta. Leyó, estudió a fondo todos los libros relativos a la forma de curarse el cáncer de forma alternativa. Se puso a tope, compró muchos libros de alimentación naturista para el cáncer. Yo he tenido muchos libros de nutrición para el cáncer. Hay uno muy bonito que escribe esta mujer, la doctora Odile, que tuvo un cáncer en estadio 3, creo. No me acuerdo exactamente de qué, pero comiendo bien y haciendo el tratamiento que le propusieron los médicos, lo revirtió y luego escribió ese libro mágico para dejar una información muy valiosa acerca de los alimentos anticáncer, claro. La alimentación es muy importante, igual que lo que pensamos. Entonces ella se puso las pilas con la alimentación, compró sus libros, empezó a investigar a fondo lo que tenía que comer, estudió mucho la reflexoterapia, conectó con la reflexología y conoció a un terapeuta. Ella ya estaba deseando que encontrara a alguien que le ayudara en el tema de reflexología. Entonces, en una conferencia, se sentó al lado de ella un reflexólogo del que se hizo amigo y él iba a tu casa a hacer las sesiones. Y entonces empezó a recibir 3 sesiones semanales durante 2 meses. Dice que le hicieron
muchísimo bien, que le ayudaron muchísimo. Yo he utilizado y utilizo la reflexoterapia en mi consulta y sigo teniendo mucha gente que sigue acudiendo exclusivamente para recibir reflexoterapia. En la reflexoterapia pones en acción todo el médico interno de la persona. Vas tratando todos los órganos a través de las zonas reflejas de la planta del pie. En las manos también hay reflexoterapia, y vas estimulando el drenaje, la limpieza del cuerpo y la actuación, o sea, vas activando a los órganos a través de esa zona del pie. Entonces, en un trabajo muy pequeño, estás trabajando en el médico interior que tiene cada persona para que mejore todo su cuerpo. Y se puso también manos a la obra porque sabía que tenía que amarse más a ella misma. No solamente era buscar las terapias alternativas como el comer bien, la reflexoterapia, sabía que su diálogo interno tenía que empezar a darse el amor, lo que os he contado a lo largo de todos estos directos anteriores. Me amo y me apruebo. Y dice que tenía unas resistencias brutales a hacerlo. Sabía que la infancia que había tenido, donde había recibido poco amor, pocas muestras de amor, y el tipo de vida que había llevado, y ella había aprendido a autocriticarse y juzgarse constantemente, hacían que no se amara de forma adecuada. Entonces, para amarse y aprobarse, se ponía frente a un espejo y decía: Luis, te amo, realmente te amo. Decía: Luis, te amo, de verdad te amo, de verdad que te amo. Y ella, yo he visto vídeos de Luis donde dice esta frase recomendando a la gente que haga este trabajo terapéutico, y cuando te miras al espejo y dices te amo, realmente te amo, tienes que ver cuando lo estás mirando al espejo y mirándote a los ojos en el espejo, tienes que ver qué mirada te devuelve el espejo. Tienes que ver la mirada de tus ojos, si tus ojos realmente manifiestan ese amor, esa compasión hacia ti, o si realmente tienen resistencia y no quieren, o si te sientes muy incómodo o muy incómoda. Este trabajo del espejo os lo recomiendo que lo hagáis diariamente, pero no una vez, muchas. Porque aquí se solucionan muchos problemas de obesidad donde nos sentimos abandonados y empezamos a darnos a nosotros el amor. Cuando alguien nos abandona, queremos que empezamos a engordar. Mucha gente empieza a engordar por la falta de amor, ¿no? Por el abandono. Y estamos pendientes de que otros nos den el amor. Pero si tú no te lo estás dando a ti de forma adecuada por tus patrones mentales, ¿cómo esperas que alguien de fuera te lo dé? Es imposible. El primer paso, como contó Luis, cuando ella empezó a cambiar su modelo mental, le empezaron a llegar otro tipo de hombres a su vida, hombres que no la maltrataban y que no la golpeaban. ¿Por qué? Porque ella empezó a hacer trabajos de mucha más valoración y de haber empezado de trabajar físicamente en las casas y en todos los lugares porque no tenía estudios, acabó estudiando y siendo terapeuta y sanadora de muchísima gente, escribiendo libros que se han vendido a millones. Es impresionante. Es algo que todos podemos hacer si nos ponemos en el objetivo, en el camino. Hay que estar conectado, hay que ponerse a ello. Y empezó a entender claramente cómo todos estos modelos mentales que habían causado su cáncer. Dijo: ¿cómo? ¿Qué es lo que les ha llevado a mis padres a tratar de aquella manera a una niña? Porque ella, al empezar a entender sus propios modelos mentales, empezó a entender la locura que sus padres habrían vivido de niños para estar expresando lo que le estaban expresando a ella cuando le educaron. Y entonces se empezó a hacer un trabajo poderoso de mirarse hacia adentro y se buscó a un buen terapeuta y empezó a expresar la cólera, el resentimiento, el enfado en las sesiones, y dice que empezó a porrear almohadones, a gritar y a hacer todo este tipo de lanzar los puños y todo lo que os he contado que libera el enfado y la rabia.
Y dice que de esa manera reunió los fragmentos de todo lo que sus padres le habían ido contando cuando era niña y que podía recordar de la infancia de sus padres. Y ahí empezó a darse cuenta y a ver más clara su vida, empezó a entender lo que sus padres habían vivido y lo que ella estaba viviendo en sincronicidad a lo que sus padres probablemente le habían transmitido de la infancia que ellos habían tenido. Y esto le permitió, desde un punto de vista adulto, sentir una compasión muy profunda por el sufrimiento de ellos y por su propio sufrimiento. Y aquí es donde empezó a disolver realmente el resentimiento. Hay un directo que grabé anteriormente y que lo puedes mirar en mi Instagram sobre el amor y el perdón. Y ahí hago unas cuantas visualizaciones muy poderosas y muy sanadoras que si las haces van a tener un efecto muy sanador para ti, donde hacemos un trabajo del perdón profundo hacia ti, hacia tus padres, hacia las personas que te han hecho daño o te han dañado en tu vida, para liberarte del dolor que te ha causado esa persona y que ese resentimiento que tienes hacia el dolor que te ha causado esa persona no te genere una enfermedad degenerativa o una enfermedad de este tipo, como un cáncer o cualquier otro tipo, o el dolor, simplemente el dolor en el cuerpo, también está expresando esos patrones no resueltos. Luego, después de hacerse todo este trabajo con un terapeuta para liberar la emoción, se cogió un buen nutricionista, un buen dietista, dice ella, y purificó su cuerpo y lo detoxificó de la basura, así lo pone, de la basura de comida que llevaba comiendo muchos, muchos años. Y de esta manera, porque dice que toda esa basura de comida que comemos a lo largo de todos los años se acumula en el interior de nuestro cuerpo y al final se manifiesta en el exterior como una enfermedad. Yo hice nutrición celular activa y aprendí acerca de la nutrición celular activa por un proceso que yo tuve de enfermedad y tuve que ponerme muchísimo las pilas para dejar de utilizar antibióticos porque me hicieron una intervención que se complicó y me dieron muchos antibióticos que estropearon mi flora intestinal y tuve que dejar de utilizar los antibióticos y estudiar todo el mundo de la nutrición ortomolecular, aprender a sanar todas las enfermedades desde los suplementos, la alimentación, etc. Y ahí empecé a levantar cabeza y tuve que renunciar totalmente a los antibióticos y a toda la química porque me estaba cada vez desfondando más a nivel físico, ¿no? Y ella hizo esto, se dio cuenta de que era muy importante una alimentación limpia, porque claro, no solamente es limpiar tus pensamientos emocionales, es también limpiar tu cuerpo físico que está expresando una patología en este momento. Y hizo una dieta muy estricta que dice que sobre todo le daban muchísimas verduras de hoja y poco más. Yo creo que casi todo lo que tomaba eran vegetales, probablemente muy poca proteína animal. Y también se hizo limpiezas de colon 3 veces por semana durante un mes. Al final se trata de purgarte. También yo recomiendo muchas veces los enemas de café. La limpieza de colon está muy bien, pero ahora de forma más rápida y más, como más inmediata y muy eficaz, que da muy buen resultado y lo recomienda Hiromi Shinya en su libro El enzima prodigioso, están los enemas de café. Tú utilizas el enema de café, haces un café, si es ecológico mejor, en una cafetera y luego lo puedes mezclar con medio litro de agua hervida y lo pones en tienes que utilizar, se compra en la farmacia las bolsitas de enema y tienes su tubito, lo pones vía rectal, te tumbas de forma lateral y dejas que lo abres porque tiene una llave de abre y cierre y dejas que todo el agua del enema de café entre vía rectal, lo retienes un poco en tu cuerpo y luego vas al baño y lo expulsas y eso limpia muchísimo el intestino, el hígado, hace una limpieza de hígado también potente. Y ella estuvo haciendo esto, las limpiezas de colon, hizo limpieza de pensamientos negativos y de su cuerpo, trabajó a todos los niveles, la reflexoterapia,
las limpiezas de colon, la alimentación, la limpieza emocional con el terapeuta, soltando todo el resentimiento, entendiendo compasivamente el dolor de sus padres. ¿Qué más hemos dicho? Sí, la alimentación y todo. Y dice que después de esta limpieza de pensamientos negativos y de su cuerpo físico, al de 6 meses después del primer diagnóstico que le habían dado los médicos, que sería al de 3 meses, porque probablemente le habían dado el diagnóstico 3 meses antes, pero luego ya pidió a los médicos, les dijo que no les podía pagar para hacerse la operación y le dieron 3 meses más. Pues al de 6 meses del primer diagnóstico del cáncer, que tenía este nivel del cuello del útero en la vagina, los médicos le confirmaron que no tenían ni rastro de cáncer. Por lo tanto, concluir que la enfermedad se puede curar si estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, creer y actuar. Cuando tengas algún proceso, alguna enfermedad, y sobre todo si es degenerativa o algo que sea potente, ponte las pilas de inmediato. El médico te da el diagnóstico, pero tú empieza, como se suele decir, a mover Roma con Santiago para, a través de todas las terapias holísticas que estén a tu alcance, tanto la sanación del alma, como digo yo, como la sanación del cuerpo, la emocional y la física, para eliminarlo. Y si también quieres el trabajo que los médicos te aporten y te digan, pues sí, te ofrecemos este tratamiento, eres tú libre de elegir los tratamientos que quieres recibir. Pero pon toda tu intención pura en esa sanación. Y sobre todo, manda mucha luz verde esmeralda a esas células de tu cuerpo, mandándoles infinito amor. Yo tuve un proceso donde me encontraron unas células que me dijeron que podían ser también degenerar a nivel cancerígeno y me puse manos a la obra de inmediato. Me dijeron, bueno, queremos hacerte otra vez una prueba para ver si tal. Y de inmediato mi nutrición ortomolecular, tomé mis suplementos, la micoterapia, que es una maravilla, el hongo reishi, Itake, Maitake, mis pensamientos, mandaba luz verde esmeralda todos los días a ese lugar, le decía a esas células que las amaba profundamente. Me hice un trabajo de desprogramación emocional de todos los abusos que venían de todos mis ancestros, etc. Y cuando me volvieron a mirar, ya no había nada. Me dijeron, no encontramos nada, la muestra ha sido insuficiente, vamos a volverlo a repetir. La segunda repetición, nuevamente me dicen, no encontramos nada, vamos a volverlo a repetir. Y les dije, esta vez coger muestra suficiente. La tercera vez no ha habido nada. Entonces les dije yo, bueno, la última vez la muestra que cogisteis fue suficiente. ¿Eso qué significa? Me dijeron, significa que no hay nada. Por tanto, tú eres capaz de transformarlo. Tú eres capaz de transformarlo. Tú eres capaz de transformarlo. No me cansaré de repetir esto. Tú puedes transformar el proceso. Y es tu responsabilidad moral coger la responsabilidad 100% de tu salud, coger las riendas de tu vida a nivel emocional o a nivel, ya te digo, tanto en el dinero, en el amor como en la salud, y co-crear tu nueva vida. Y pide las ayudas, para eso estamos los terapeutas, para eso estoy yo o están otras personas. Pide las ayudas, pide las sesiones, investiga, lee los libros. En mi vida llegó la metafísica en un momento muy, muy potente. En el momento en que yo me divorcié, cambió toda mi vida, todo mi patrón mental de conocimiento y de pensamiento se derrumbó. Todo lo que me habían enseñado en la iglesia, la religión, mi familia, todas mis creencias, de repente, como que dije, no tienen sostén, se caen. Y en ese momento apareció una mujer que me habló de la metafísica. Se daban clases de metafísica en mi pueblo, en el aula de cultura, eran gratuitas, como Louise Hay, que fue a la iglesia de Nueva York donde ella estaba y recibía allí las clases, empezó a recibir las conferencias y estuve un año entero recibiendo estas clases de metafísica. Llevé a mi hermana, llevé a mi madre, les empezó a todas, se nos empezó a abrir la mente a un nivel increíble.
Empecé a utilizar todas las técnicas y todas las cosas que nos explicaban. Empecé a conocer a todos los maestros ascendidos, a utilizar en mi consulta para sanar a la gente, a los maestros ascendidos con el potencial, con sus poderes y sus rayos metafísicos. Y los utilizaba y les pedía cada día que estuvieran conmigo en las sesiones. Había gente que me decía, aquí hay alguien más, ¿verdad? Yo les decía, sí, probablemente hay alguien más. Porque según qué persona venía a la consulta y qué proceso tenía, venían maestros diferentes. Con la Virgen María, que es la arcangelina Regina, he trabajado infinidad de veces. Pertenece al rayo verde. Es el rayo de la sanación. El rayo verde es el que cura todos los procesos de nuestro cuerpo físico. Por supuesto que también he utilizado las herramientas que conozco como médico, las herramientas que conozco de mi medicina holística, todas de las terapias alternativas que estaban a mi alcance las utilizaba en cada momento y por supuesto muchas personas venían con sus tratamientos médicos que yo los respetaba totalmente y les decía sí, sigue adelante, si tú crees en tu tratamiento, vamos con todo. Pero ellos me pedían más cosas, no solo el tratamiento químico, me decían, quiero algo más, Leo, necesito algo más, porque eran personas que vibraban a niveles de sanación más cuántica y porque en el ADN de nuestro cuerpo están las respuestas a toda la salud y los científicos solamente han encontrado un 30% del ADN y las respuestas de la salud están en ese ADN. El otro 70% del ADN no se va a descubrir a nivel de microscopio. ¿Sabes cómo se va a activar? Porque ahí están las respuestas de tu salud. ¿Sabes cómo se va a activar ese otro 70% del ADN? Desde la espiritualidad. Cuando tú empiezas a conocer toda esta parte mágica, metafísica, cuántica, empiezas a aplicarla, porque son los fundamentos con los que se mueve el universo. Empiezas a aplicarla en tu universo, porque tú eres un fractal del universo. Tú eres un fractal del universo, significa que eres un pequeño trocito del universo con todas sus galaxias. Tus órganos, tu cuerpo, todo tu sistema de tu cuerpo físico es un universo en sí. Y todo lo que ocurre en el universo ocurre en tu cuerpo. Y cuando tu cuerpo cambia, también cambia el universo. Y como eres un fractal del universo, puedes cambiarlo. Y puedes, a través de ese conocimiento, de todo ese ADN, empezar a dar las respuestas al universo de tu cuerpo. Y ahí viene la sanación. Y yo la he experimentado en mí, en primera persona, y en muchos de mis consultantes que han venido pidiendo un trabajo a más niveles. Y como bien Luis Hay nos dice, cuando algo se está expresando en el exterior, viene de nuestro interior. Por eso es muy importante cambiar el patrón mental, el programa o el modelo mental, los programas que traemos ancestrales o que hemos ido generando en esta vida. Y muchos de ellos los traemos ancestrales y están en nuestro ADN. Por eso, cuando activamos espiritualmente ese otro 70% del ADN, descubrimos la respuesta a la sanación de ese proceso, porque ahí está tu respuesta. Y cada persona tiene su propia respuesta. Por eso cada persona, cuando vive un proceso, tiene que concederse el gran regalo de vivir ese proceso o esa enfermedad como algo que llega a su vida para adquirir un conocimiento mágico muy elevado. Así cuenta Luis Hay. Luis Hay dice que ese proceso que vivió le hizo aprender muchísimo. Y dice, lo que parece la gran tragedia de tu vida termina por ser lo mejor que te ha podido pasar en tu vida. Ella dice que aprendió de aquella experiencia a valorar de otra forma la vida y sobre todo se sanó y ha sanado a muchísima gente de la humanidad porque sus libros, y te voy a enseñar su libro, pero tiene muchísimos, pero el libro donde te he contado y donde he ido haciendo todos estos directos que me parecen extraordinarios es este. Y ella en estos libros, este libro es un gran bestseller, y en este libro, aquí la tenéis a Luis Hay, y en este libro esta mujer cuenta esta experiencia y cuenta cómo se sana y cuenta cómo es muy importante utilizar a nivel holístico
todas las herramientas que tengas para la sanación mental, espiritual y física. En la física ya habéis visto toda la nutrición, todos los alimentos, todas estas cosas que puedes hacer para comer mejor. En la mental, todo el tema aparte en la física, el deporte, los deportes, el yoga, el tai chi, el qigong y todos los deportes también de fuerza, porque te dan fuerza de voluntad. Los deportes de pesas generan, como tienes que hacer un esfuerzo físico, al tener un cuerpo fuerte, tu mente se fortalece muchísimo y sales adelante de los procesos y combates el dolor. Y bueno, en más directos anteriores nombro muchas de las técnicas holísticas, pero en el mental pues tienes toda la forma nueva de pensar y en el espiritual tienes la meditación, todos los tipos de meditación, etcétera, etcétera, y miles de herramientas. Yo he utilizado muchísimas y las sigo utilizando. Y ya con esto llego al final. Me parece que es una información muy valiosa. Vuelve a escuchar el directo si te apetece para captar cosas que se te hayan quedado quizás ahí o que sientas que quieres o que has conectado, has resonado con ellas. Compártelo con tu gente, a esas personas a las que les pueda ayudar o están en un proceso y necesitan saber que hay más herramientas para sanar. También puedes volverlo a ver en mi canal de YouTube, doctora dra.Leonor Verdugo, o aquí en este Instagram mío, porque seguirá quedando ahí en directo. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche en un directo más, donde seguiré hablando del poder de la diosa, el poder que hay dentro de ti, el despertar inmenso al amor, y todo eso te va a llevar a transformar tu vida y a generar los resultados de todos los proyectos que tengas en mente. Un feliz descanso, hasta muy pronto y espero que nos veamos en el próximo directo. Gracias por participar a todos.